Hoy asume la nueva directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, encabezada por Camila Rojas, de la Izquierda Autónoma. Vamos a conversar de ese cambio de mando, pero también, por cierto, de lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional. Nos acompaña mañana en directo la saliente presidenta de la FECH, Valentina Saavedra. Valentina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. En este último día, día, viene cambio de mando hoy, ¿no? Último día, nadie se enoja. Último día para analizar también y alcanzar a analizar lo que está pasando en el Tribunal Constitucional. Antes de eso, ¿el cambio de mando es hoy? ¿A qué hora? Sí, hoy, en la tarde, a las 7 de la tarde. En la Casa Central. En Casa Central. ¿Y qué tal el mandato? ¿Qué evaluación haces tú respecto a este año a cargo de la fecha? Bueno, fue un año bastante complejo, un año que uno pensaba que iba a estar discutiendo sobre la reforma de educación superior. Estuvimos discutiendo sobre la gratuidad, que bueno, es parte, digamos, de lo que sigue todavía en debate con el tema del Tribunal Constitucional. Pero yo creo que hay cuentas positivas, creo que hay varios errores de los que ahora hay que aprender, hay que aprovechar también de que la CAMI también va a continuar, digamos, con lo que dejamos y por lo tanto creo que se le puede dar harto de impulso a las propuestas que sacamos durante este año, los diálogos con el Ministerio. Cuando dices errores, ¿son errores que cometieron ustedes como federación? ¿Quizás? Claro, o sea, yo creo que, bueno, ¿en qué sentido, por ejemplo? Yo creo que todas las organizaciones tienen aciertos y tienen errores. Por cierto. Yo creo que, bueno, hay de todo tipo. Creo que por sobre todo hay formas en que se pueden ir abordando los debates, en que se pudo haber experimentado quizás una mayor profundización en ciertas propuestas. Sin embargo, creo que más que como un poco como pegarse en el pecho por cuestiones que se pudieron haber hecho mal o bien, creo que por sobre todo son años de aprendizaje y como todos los años que han sido, no solo las federaciones que se han liderado por Izquierda Autónoma, sino que en general el movimiento estudiantil tiene que ir aprendiendo y madurando y ya el próximo año esperamos que dejemos de hablar de solo gratuidad y más plata, menos plata, sino que hablemos del proyecto de educación superior y que además es una oportunidad no solo para el movimiento estudiantil, sino que también para el mismo gobierno de ojalá hacer las cosas bien ahora. Eso te iba a preguntar, ¿fue un año positivo, crees tú, para la educación superior el de este 2015, a la luz de lo que estamos viendo hoy día, que estamos discutiendo educación en el Tribunal Constitucional? Mira, yo la verdad creo que no fue un año tan positivo para educación superior en esos términos, en el sentido de que lamentablemente se pudo haber estado todo un año discutiendo sobre el proyecto de educación superior, haber discutido cuáles son las transformaciones que se requieren para la educación superior, cuáles son los criterios que se le van a poner a las instituciones privadas, a las estatales. Dentro de eso claramente está el mecanismo de financiamiento, hubiese entrado también obviamente la gratuidad dentro de eso, sí. Pero creo que en vez de eso tuvimos que estar lidiando con un anuncio presidencial del 21 de mayo que, digamos, se plantea de manera unilateral y todo Chile un poco tiene que acatar y empezar a dar una discusión, que es una discusión que parte coja, porque finalmente solo meter plata no hace cambios en las instituciones y por lo tanto una gratuidad para una educación que, digamos, digamos que no está en la cima, no es un secreto para nadie que la educación hoy es necesario transformarla, es un poco contradictorio porque es, bueno, sigamos financiando algo que es lo que estamos tratando de cambiar. ¿Fue una improvisación? Mira, yo creo que hablar de improvisación es como que no hubiesen intenciones detrás. Yo creo que fueron malas decisiones y por lo tanto hoy también todo el tema del Tribunal Constitucional es parte de esas malas decisiones. Sí, es parte de una mala planificación quizás. Claro, ¿no? es parte de haber intentado comenzar con una medida que no tenía ni respaldo social ni respaldo político y por lo tanto terminaron con una gratuidad que yo estoy de acuerdo que los criterios no se entienden mucho de por qué sí algunas, por qué no otras. ¿Estás de acuerdo con el fondo entonces del requerimiento que se presentó ante el tribunal? Mira, yo creo que más que... Es que a mí me parece que entrar en la pelea de si estamos de acuerdo o en contra del recurso es como si validáramos que esto finalmente se tenía que hacer por esta medida. Pero no con el mecanismo, pero quizás sí con el fondo del requerimiento, o sea, con los principios que estaba tratando de defender en el fondo la oposición, cuando dice, oye, aquí hay una discriminación, es arbitraria, hay criterios que no se entienden. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Mira, lo que yo creo es que acá hay responsabilidad de ambas partes. Finalmente, si hoy se puede estar en el Tribunal Constitucional discutiendo sobre si los estudiantes van a estudiar gratis o no, claramente hay responsabilidad del gobierno en eso, porque finalmente
y plantean una medida que no responde a una transformación de la educación superior y por lo tanto, pero como no permiten que haya transformación de la educación superior, igual tienen que hacer caber a otras instituciones para que no se vea discriminatorio que sea sobre el CRUCH. Después, para poder hacer entrar esas instituciones, tienen que empezar a inventar otros criterios, pero de todas maneras me parece que así como irresponsable el mecanismo que está planteando el gobierno, también es irresponsable lo que está haciendo la derecha. O sea, ¿por qué? Que hoy en día se esté jugando con las expectativas de miles y miles de estudiantes solo por tener un gallito en este espectro como más político. Finalmente solo nos ratifica que esta deslegitimación que hemos hablado todo el año de la política digamos, tiene asidero en la realidad. Porque ¿tú crees que es un capricho de la oposición el recurrir al Tribunal Constitucional cuando, por ejemplo, hay universidades del CRUCH que no tienen los 4 años de acreditación que sí se le exigen a las privadas, por ejemplo? Yo la verdad creo que más que estar pensando como en la justicia y todo lo que, digamos, plantean, creo que en verdad esto se trata de ganar un gallito y a ver quién se lleva más costo. Porque o sea, si uno lo ve, digamos, en las entrevistas, los miembros de la UDI hoy están esperando que se dé gratuidad, pero vía beca. Entonces el problema no es que haya gratuidad, el problema es que ellos quieren que se gane el mecanismo que ellos quieren y eso puede arriesgar a que muchos estudiantes que hoy pensaban que iban a estudiar gratis, no estudien gratis. Entonces, lo que yo creo que es importante más que nada, como que acá los estudiantes queremos que haya una transformación en la educación y lamentablemente ni la derecha ni la nueva mayoría están discutiendo sobre cuáles son las transformaciones en la educación, sino que están en esta pelea que, permítanme decirlo, es un show pobre de la política, viendo a ver quién se lleva mejor aprobación en la encuesta o más beneficios más beneficios propios antes de pensar en todo el país. Pero Valentina, ese punto que tú mencionabas respecto a que la oposición también quiere gratuidad en el fondo, pero estaba apostando por las becas, la diputada María José Hoffman decía, bueno, pero si beca y gratuidad es exactamente lo mismo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No, de todas maneras que no. O sea, y de hecho por eso tampoco estábamos de acuerdo con gratuidad vía ley de presupuesto, porque para nosotros la gratuidad no es un mecanismo exclusivamente económico, sino que es una herramienta para generar un principio, y el principio es que haya educación pública, que haya un derecho efectivamente a la educación, y por lo tanto el mecanismo de acceso, entre comillas, es la gratuidad. El problema es que hoy en día se ve que la gratuidad es un mecanismo de financiamiento a las instituciones, es decir, que los estudiantes seguimos siendo aranceles y por lo tanto el mecanismo de gratuidad vía ley de presupuesto y el mecanismo de beca sigue viendo al estudiante como un arancel. Y nosotros creemos que la forma de financiamiento de las instituciones tiene que ser a través de aportes basales, en donde se discuta sobre cuáles son las áreas de conocimiento que, por ejemplo, hoy se quieren reforzar en el país y no cuántos estudiantes uno va a meter a una institución independiente si eso va a servir después para el país o no. Valentina, una de las posibilidades es que el Tribunal Constitucional admita o le dé la razón a la oposición, diga, efectivamente esta glosa es inconstitucional, hay que buscar otro mecanismo entonces. Y ahí hay varios caminos. Uno de esos caminos es precisamente que se dirijan todos estos recursos de la glosa presupuestaria al mecanismo de becas. Si ese fuese la opción que eligiera el gobierno y que está patrocinada, entre otros, donde hay interesados en la democracia cristiana, ¿qué significaría eso para la discusión educacional, de reforma educacional que hemos tenido en los últimos años? Yo creo que la verdad sería probablemente un retroceso, porque finalmente, si bien nosotros no estamos de acuerdo con cómo se implementó la gratuidad para el 2016, algo que sí yo creo que hay que reconocer es que por lo menos hoy en día hablamos que es necesaria la gratuidad. Cuestión de que hace unos 3, 4 años atrás nosotros teníamos que estar movilizándonos para que la gente creyera de que era importante la educación gratuita. Y que de hecho ahora están todos peleándose a ver a dónde llega la gratuidad primero. Probablemente también tiene que ver porque no se le exigen muchos cambios a las instituciones, pero de todas maneras creo que ahí hubo por lo menos un avance como en el sentido más conceptual, de la conciencia respecto a eso. Y volver a hablar de beca es finalmente volver al noventismo nomás, o sea, es volver a los mecanismos en donde se ratifica que la competencia, el estudiante como un cheque, finalmente se mantienen. Yo creo que eso sería un retroceso. ¿Cuál sería el camino entonces para poder dar gratuidad al 2016 y cumplir con esas expectativas sin que hubiera un retroceso al sistema de becas, como decís? Mira, yo la verdad, insisto, no es el mecanismo que a nosotros nos gustaría y de hecho yo creo que lo más lamentable de estar discutiendo sobre el tema del Tribunal Constitucional es que a pesar de que ya se aprobó el presupuesto,
seguimos hablando de la gratuidad y el presupuesto. Y creo yo que esto debiese, ojalá, poner fin lo antes posible y que el gobierno, digamos, aproveche lo que quede de año para discutir sobre los temas de fondo. O sea, se supone que a finales de diciembre, según lo que dijo la presidenta, se va a ingresar el proyecto de educación superior. Sí. Y nadie discute sobre el proyecto de educación superior y estamos a un mes y medio de que eso suceda. Sí. Y por lo tanto creo que hay una oportunidad acá, tanto de las nuevas federaciones como de el gobierno, de dar esa discusión y dar la discusión de la manera más amplia posible y de poder ingresar un proyecto, no como lo que se hizo con carrera docente, en donde los actores sociales nos enteramos cuando ingresó el proyecto de que en verdad todo lo que se había discutido no está ahí adentro, sino de que eso pueda estar legitimado a priori, porque hoy lo que está claro es que solo con acuerdos políticos las reformas no salen con legitimidad, sino que acá lo que se requiere es legitimidad social, que haya apoyo de los actores sociales y de la ciudadanía en general. Y yo creo que entonces, bueno, lamentablemente el tema del tribunal extiende, digamos, prolonga una discusión que creo que es lamentable para todos. Valentina, gracias por haber venido esta mañana. Dale, muchas gracias.